porque finalmente esa esencia es la que determina el fenómeno, ¿no? Y en este momento el país está atravesando todo el tortuoso, largo y difícil camino, por no decir vía crucis, del ajuste económico diseñado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el BID, por la CAF, por el FLAR y la Cooperación Internacional de Desarrollo. Estamos transitando ese camino. Hay dos países... Un ajuste a quién, solo con ajustan? Eso, ¿no? Hay dos países que están transitando esta ruta en América Latina. El uno es Ecuador y el otro es Argentina. Los dos países están recorriendo este Vía Crucis, están, así como hay las 7 o 9 etapas del Vía Crucis, aquí estamos también cumpliendo etapas del Vía Crucis. Se llama, técnicamente el Fondo Monetario lo ha denominado como consolidación fiscal, se conocen también con el nombre de políticas de ajuste estructural, y el país está cumpliendo esa agenda desde marzo del año 2019, cuando firmamos la primera carta con el Fondo Monetario en el gobierno de Lenín Moreno. Se firmó una nueva carta en octubre del año 2020 y se ha vuelto a firmar una nueva carta de intención en mayo de 2024 con el gobierno de Daniel Noboa. Esa es la hoja de ruta del país, eso es lo que no se ve, es lo que no aparece en la discusión, eso es lo que casi nadie incluso entiende, comprende, y creen que es una cuestión exógena, una cuestión que no tiene que ver con las elecciones, no tiene que ver con todo lo que vivimos, y es una, si tú quieres, más que una espada de Damocles, es una condición por la cual el país transita. Eso explica por qué los proveedores del Estado no son pagados, explica por qué no hay inversión pública, explica por qué los gobiernos autónomos descentralizados no reciben las preasignaciones que por ley les corresponden, explica por qué no hay recursos para las universidades, por qué las universidades no pueden contratar profesores, investigaciones, etcétera. No, explica el bajísimo nivel de ejecución del presupuesto público. O sea, explica por qué estamos en recesión económica y vamos a seguir en recesión económica, por qué no va a haber crecimiento, por qué no hay empleo. Explica por qué sales con tu CV y lo dejas en diferentes oficinas y nadie te contrata. Y la gente no intuye eso, no conoce eso, no sabe lo que está pasando, pero hay eso, si tú quieres, hay un programa que se está imponiendo en el país. Ese es el programa del Fondo Monetario Internacional y el país no lo ha evaluado. En ese sentido me parece muy pertinente lo que ha hecho la Comisión de Participación, Control Social de la Asamblea Nacional, de empezar a evaluar este instrumento denominado Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Ya ha emitido un primer informe y ha recomendado a la Asamblea que se denuncie, ¿no? Y que no, si tú quieres, no se apruebe ese tratado prácticamente con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, y a poco empezamos a cobrar conciencia. Sería interesante que esto entre al debate en las elecciones. Sería interesante que los electores entiendan, a pesar de la complejidad, a pesar de la dificultad, sepan que hay algo que se llama Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, que su situación personal obedece a esta Carta de Intención, a pesar de que no se vislumbre de manera inmediata, no se entienda, si tú quieres, fenoménicamente, pero las mediaciones entre esa Carta de Intención y la situación personal de las personas que en este momento nos están escuchando, se debe a eso. Se debe a ese modelo, a ese programa que ha sido impuesto por el Fondo Monetario. Lo mismo en Argentina. Es impresionante en Argentina. El costo de los pasajes se multiplicaron por 8 veces. El costo de la conexión a Internet se multiplicó por 5 veces. No hay atención en los hospitales, se están desarmando instituciones públicas. Los profesores universitarios viven el peor de sus momentos porque el CONICET, que es una especie de escena así, pero potente, realmente fuerte, Argentina era un país pionero en investigación a nivel mundial y en América Latina, se está desarmando. Es decir, estos dos países que te digo, Argentina y Ecuador, están transitando esta senda del ajuste económico definida básicamente por el Fondo Monetario Internacional. A ver, Pablo, este fondo monetarismo, a nosotros nos han vendido mucho con la palabra austericidio. Yo le aumenté la de desmantelamiento, porque vemos un porcentaje de ejecución presupuestaria ínfimo, de 15%, una ridiculez. Entonces, me surgen varias preguntas, pero la primera es en el campo teórico. Un libertario,
justificaría lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, porque nos va a llevar ¿a dónde, supuestamente? Bueno, ellos supuestamente afirman que si tú reduces el Estado, y con eso hay menos presión para el déficit fiscal y con eso el Estado no tendría que endeudarse, lo cual es absolutamente falso, y que lo que deja de hacer el Estado lo empieza a hacer la empresa privada. Como por arte de magia. Como por arte de magia, ¿no? Pero no se entiende cuál es la tasa de inversión que la empresa privada debe hacer, cómo la empresa privada va a invertir en un mercado que está en recesión y no hay demanda efectiva. Es decir, como empresario no voy a arriesgarme a poner una inversión para después quedarme con todos los inventarios llenos y todos los stocks llenos y sin poder vender porque no hay demanda efectiva. Entonces ellos dicen, bueno, ya, como no tienes demanda efectiva en tu país, vende afuera, pues. Venden en los mercados mundiales, dedícate a la exportación. Pero nosotros no podemos exportar tecnologías, ni mucho menos, podemos exportar commodities, podemos exportar bienes agrícolas, no tenemos más capacidad de exportación que eso, pero eso no alcanza para satisfacer las necesidades que tiene el mercado interno, pues que son múltiples y variadas, ¿no? Desde alimentación, ropa, tecnología, comunicación, etcétera, etcétera. En consecuencia, se produce una recesión, el mercado no puede dar respuesta a eso. O sea, no tiene la capacidad de dar respuesta a eso que en ningún pregona. plazo. En ningún caso, pues el mercado no Plazo. te va a resolver, por ejemplo, ningún caso y ningún plazo. Porque vamos 6 años. No te va a responder cuestiones que tienen que ver con caminos vecinales para colocar la producción de la pequeña finca, si tú quieres, en el mercado. Yo no le veo a las empresas de Erdoiza y demás haciendo de motu propio caminos vecinales y cobrando peajes por los caminos vecinales. O sea, no le veo haciendo eso. No veo haciendo políticas de redistribución de la riqueza, no le veo haciendo políticas de inversión pública que le corresponden, por definición, al Estado. En consecuencia, la empresa privada solamente hace lo que siempre ha hecho, lo que indica su modelo de negocios. No va a cumplir las tareas que el Estado ha hecho y por eso tenemos recortes de energía y van a seguir los recortes de energía, ¿no? Tenemos incremento de costo de la gasolina, del diésel, del gas, y no porque tenga que ver con el déficit fiscal, sino porque hay que crear un mercado de importadores privados de gasolina, de diésel, que tienen que vender a precios internacionales y vamos a terminar pagando por el galón de gasolina $3-4, que es el costo internacional, a pesar de que aquí producimos eso. Es como si vendiésemos los bananos a costo internacional. No, aquí lo producimos, qué sé yo, la caja a $4, la vendemos a nivel internacional en 25, pero resulta que con esta lógica hay que venderla también aquí en los mercados en $25, porque ese es el precio internacional. Esa es la estupidez, si tú quieres. O sea, no es un insulto, sino es una constatación de la forma por la cual piensan los neoliberales, ¿no? O sea, la materia prima, que es el petróleo, en este caso nuestro, en teoría, entre comillas, regresa en forma de combustible y nosotros pagamos precios internacionales, no solo internacionales, sino altísimos. Por eso, que no van acorde con nuestra economía. Que son los precios que pagan las grandes potencias que son importadoras de petróleo y que tienen salarios mucho más altos, justamente para compensar esos precios internacionales, ¿no? Es un tema muy... A mí me encanta la economía. Soy malo, o sea, sé poco, trato de leer, trato de informarme, pero me apasiona, no sé por qué. Y además hay la parte conductual, que ahora hay mucha corriente, ¿no?, de economía conductual, que nos habla de que los mercados deberían también un poco regirse al comportamiento del ser humano, ¿no? Cómo decide comprar, por qué decide comprar. Te explico eso. Eso es maravilloso. Te explico Kahneman, hay algunos autores. Te explico eso, por ejemplo. Ariely. ¿Conoces Adidas o Nike? Uh-huh. ¿Qué produce Nike? Ropa deportiva. ¿Qué produce? Produce una emoción. Sí, ¿no? Exactamente. Nike es una marca de ropa deportiva, zapatos entre ellos, pero hace algunos años Nike dejó de producir. Es decir, ya no es una fábrica que produzca. ¿Qué hace Nike? Nike subcontrata a empresas generalmente del sudeste asiático, de Indonesia, Vietnam, China, son las encargadas de producir bajo los estándares indicados por esta fábrica. Producen zapatillas. Porque ¿y cuánto le cuesta? Mucho más barato. Claro, ¿cuánto le cuesta la zapatilla a Nike? O sea, la zapatilla real que le entrega el subcontratista.
A ver, hagamos un Esa ejemplo. zapatilla le cuesta entre $8.60 a $9.20 la zapatilla. Acá venden en 80 para arriba. Ya, esa zapatilla en el mercado mundial se vende en $150 en promedio. Un modelo de vanguardia, seguro. Ya. Tú puedes apreciar ahí que el costo de producción representa alrededor del 8%, ¿no? Si tú quieres, del costo de venta. Es decir, pero no significa que Nike vende en 150 y gana la diferencia, no, porque hay otros costos que son más importantes. En primer lugar, los costos de transacción, entre ellos todo lo que tiene que ver con defender la marca, porque su contratista también puede vender la misma zapatilla, ya tiene las especificaciones técnicas y la puede vender, entonces tiene que contratar abogados para defender su marca, ¿no? Y evitar que sus zapatillas se vendan por fuera de su logotipo. Tercero, tiene que contratar posicionamiento de marca. Cuarto, tiene que crear comportamientos. Tiene que financiar maratones, tiene que ver a los grandes corredores de los olímpicos y demás. Ahora las olimpiadas son un negocio, ponerles en la foto con las zapatillas y crear comportamientos. Es decir, y en eso se le van, de los 150 euros, se le van alrededor de 100. Es decir, estos costos son más importantes que el costo de producción. ¿Por qué? Porque resulta que necesitas comprar información para saber qué quieren los consumidores. ¿Y quién te vende esa información? Esa información te vende Facebook, te vende Alphabet, que es la que maneja Google. Te vende YouTube, etcétera. Esas empresas te venden información y te cobran bastante por esa información. Te dice, mire, el consumidor quiere eso. Cada vez que tú haces un like en cualquiera de las redes sociales, tú estás entregando de manera gratuita información a estas empresas, y eso se conoce con un nombre, se llama minería de datos, análisis de macrodata o big data, porque la gente está poniendo todo el tiempo like, fotos. Aprobación. Claro. Entonces las empresas necesitan, o sea, son millones de datos diarios, necesitan procesar esa información. Pero para procesar esa información, exacto, necesitan algoritmos diseñados en ubicar un tipo especial de información. Y esos algoritmos necesitan tener capacidad de heurística, es decir, procesos de autoaprendizaje y modelos probabilísticos, es decir, cada vez cumple el 90%, 92%, 99.9%, 99.999%, de ahí su capacidad de heurística, y esos algoritmos que tienen capacidad de heurística y capacidad de aprender de sus errores se llaman inteligencia artificial. Pero fueron diseñados en función de las necesidades del capitalismo, de la información, si tú quieres. Entonces el problema ya no es producir. O sea, el capitalismo ya atravesó esa etapa. O sea, si tú piensas que la producción es un contenido fundamental de la economía del siglo XXI, todavía estás en el siglo XX. En el siglo XX se pensaba en la producción. En el siglo XX la producción era, si tú quieres, el principal desafío de un empresario. En países chiquititos, desarrollados como el nuestro, todavía se piensa en la producción. Pero en el capitalismo del centro, si tú quieres, las empresas no producen. Las grandes empresas, las grandes marcas, las grandes fábricas ya no producen, en los términos tradicionales del término. Sí. Esas grandes marcas gestionan los derechos de propiedad intelectual, gestionan la marca, el logotipo, el comportamiento. Y fíjate tú, cómo influyen tanto que sin saber cómo ni cuándo, en tu caso, Quique, estás en el gimnasio. No tienes idea ni por qué estás en el gimnasio. No, yo estoy panzón, no estoy... Pero estás en el gimnasio. O sea, no sabes por qué. Ajá. No sabes que detrás de eso hubo un análisis de todos tus datos que ponías en la red, hubo un culto al cuerpo, hubo un condicionamiento social, y resulta que terminas pagando tu cuota del gimnasio. Y claro, y eso te lleva directamente a comprar zapatillas Nike, Adidas, Puma, lo que tú quieras, ¿no? Porque tu comportamiento ha sido inducido. Entonces, si tú retornas a ver y dices, bueno, mi abuelito no hacía jamás eso, no le veo a mi abuelito levantándose a las 5 de la mañana. Fíjate la aberración. Te levantas 5 o 6 de la mañana, haces ejercicios, es decir, agotas a tu cuerpo. Después de que lo agotas a tu cuerpo, necesitas descansar, pero no. A las 8 de la mañana estás en la oficina o en el trabajo. Estás agotado. O sea, y eso te cansa.
Eso te conduce a un nivel de estrés y claro, y empiezas a llenarle a tu cuerpo de un montón de drogas prácticamente, Coca-Cola y demás que tienen drogas para que tu cuerpo sobreviva al agotamiento que le obligaste a tu cuerpo a las 5 o 6 de la mañana, al estrés de la oficina, ¿no? Terminas muerto, pues. Y eso no es normal. Eso no es normal. O sea, la gente lo asume como normal. O sea, nuestra conducta también es como teledirigida. Totalmente. Es inducida. Es inducida. Sí. Y detrás de eso están las grandes empresas. Claro, te dicen tienes que participar en la maratón, qué sé yo, de la ruta de las iglesias, cualquier tipo de maratón, carrera y demás, te inscribes, pero para no ser ridículo tienes que practicar, pues. Y tienes que robarle tiempo al tiempo, energía a las energías, y no tienes la más remota idea de que son comportamientos condicionados por las marcas. Que detrás de eso hay una marca, Marathon, Adidas, lo que tú quieras, que te está condicionando tu vida, que está interfiriendo en tu vida. O sea, le abriste las puertas de par en par de tu intimidad para que te defina. Ese es el capitalismo de ahora. Y ese capitalismo, creo que tiene un nombre, ¿no? Creo que le dicen tardío, ¿puede ser? Sí, el nombre capitalismo tardío se lo creó en los años 50, lo creó un marxista que se llama Ernest Mandel, profesor belga, postmarxista, al analizar los ciclos largos del capitalismo, ¿no? Entonces vio que esos ciclos largos cada vez se reducían, porque el capitalismo es demasiado tecnológico ahora, o sea, produce demasiado. Te pongo un ejemplo. Y las crisis y las burbujas. Es por el exceso de producción. Cada tiempo. Fíjate, la última crisis, la que acaba de producir ahora, se produce por los trading carriers. ¿Qué es un trading carrier? Entonces, por ejemplo, tú vas a Japón. En Japón la tasa de interés está al mínimo, está en el 1% más o menos. Claro, como está al 1%, pides un crédito, pues $1 millón al 1%, ¿no? Cualquiera coges, pide. El Banco de Japón te da, pero claro, lo pides en yenes, ¿no? Y de ahí, de Japón, con ese cantidad de dinero, $1 millón que te dan, vas a México y lo colocas a plazo fijo, y en México en plazo fijo te dan 12% en dólares. Pagas el 1% y te quedas con el 10% y no has hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Me acaba de dar una gran idea. Eso se llama trading carrier. Ese es el capitalismo de especulación, el capitalismo de casino que ahora vivimos, ¿no? Sí. Entonces, claro, puedes hacer eso. ¿Y qué necesitas? Necesitas, uno, que se devalúe la moneda de Japón, y dos, necesitas que se aprecie la moneda de México. Y es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Ha apreciado la moneda de México para ganar más, pues. ¿Qué pasa si se aprecia la moneda de Japón y se deprecia la moneda de México? ¿Qué pasa si suben las tasas de interés en Japón? No, ahí se te cae el negocio nomás, pues. Y es lo que acaba de pasar esta semana. Entonces están la sobreproducción y de hecho... El capitalismo de casino. El capitalismo de casino, no preocuparse por la producción también, o sea, ya esa parte no es la más importante. Hay no otras mucho más importantes. ¿Sabes qué es Xiaomi, no? Sí, claro, la marca china de tecnología. ¿Sabes qué produce Xiaomi ahora? Les he visto vendiendo aspiradoras, celulares, secadoras de pelo, afeitadoras, relojes, televisores, estos dispositivos inteligentes para los televisores, computadoras, pero ahora creo que está... Porque, también vi los scooters eléctricos, déjeme adivinar, ¿carros? Autos eléctricos. Sí. ¿Sabes cuánto se demora Xiaomi en ensamblar un auto eléctrico? ¿Cuánto tiempo te demora? Tú has visto un auto eléctrico, ¿no? Sí. Pones las llantas, el panel... El tiempo en cada auto, en una unidad. ¿Cuánto crees que se demora Xiaomi en tiempo real en producir un auto? Ya con todas las partes listas, solo pegarlas. Sí, ¿cuánto tiempo crees que se demore? 4 minutos. Menos de 3 minutos. Qué bestia. Todo está robotizado. Sí. Es decir, o sea, claro, vienen las piezas y los robots te arman en menos de 3 minutos un auto eléctrico, de alta gama además. O sea, ¿qué significa eso? Que te pueden poner 500,000 de autos al año. Por eso en la pandemia en Asia construían hospitales en menos de una semana. Entonces, ¿qué significa eso? Que el capitalismo del siglo XXI no le preocupa la producción. O sea, ya no es, o sea, sí es importante y todo, pero no es su prioridad.
Si puede el capitalismo del siglo XXI armar un auto en 3 minutos, imagínate lo que puede hacer. Si ese auto se arma en 3 minutos, el precio de ese auto tiene que ser mínimo, pues. Pero si dejan de producir. Es imposible que deje de producir el capitalismo. Por una sobreproducción. Es que cuando llega la sobreproducción, el capitalismo tiene que destruir esa sobreproducción y ahí entra en juego el capitalismo de casino. El capitalismo de casino sirve para destruir esa sobreproducción. Ya no hay la destrucción física. Al inicio de las crisis, en el siglo XX, 1910, 1915, cuando el precio del café, por ejemplo, caía y te quedabas los almacenes atiborrados de café, los quemabas. Aquí también, cuando el precio de la leche cae, los productores de leche terminan botando la leche a los ríos. O sea, si tengo demasiados productos hoy en día, lo que pasa es que en la bolsa de valores va a caer mi precio. Exactamente. Entonces la bolsa de valores es un regulador de la sobreproducción del capitalismo. Entonces, fíjate, ¿por qué tú destruyes la producción? Digamos que tienes leche y la leche se vende a 80 centavos. Pero como hay tantos productores de leche, el precio de la leche empieza a caer y llega un momento que tu precio de equilibrio es 25 o 30 centavos. Pero cuando el precio de mercado llega a los 30 centavos y tú te has quedado con un montón de leche, tú no la puedes vender, porque si la vendes, el precio va a seguir cayendo, pues. Y tienes que al menos defender el precio de equilibrio. O sea, vendes lo que has colocado en el mercado, tus stocks se quedan ahí, y como sabes que si metes los stocks al mercado, el precio va a caer más. ¿Qué haces? Destruir los stocks. Los quemas, los botas al río. Ahora, como hacen las grandes fábricas que tienen en Chile, tienen comprados muchos terrenos para enterrar ropa que no se pudo vender. Y no es que la puedan regalar y demás, porque el capitalismo no funciona así. Sara, por ejemplo, tiene varias hectáreas en Chile para enterrar la ropa que no logra vender en los grandes mercados, ¿no? Eso parece película de terror. No, pero es real, o sea, revisa en la... Sí, debe haber el dato, pero digo, es muy... ropa de marca, es ropa que nadie ha usado. Es distópico. Pero es el capitalismo. Dios mío. Ahora, le quiero hacer una pausa ahí para meternos en la realidad del país. Porque estaba haciendo chistes, pero no es muy chistoso, la verdad. Esto de que estemos ya casi solo detrás de Jamaica en muertes violentas, o que ya hayamos superado incluso Haití, un país que no sabemos ni siquiera si estará gobernado por alguien que tenga hasta sentido común. Pero nos van a querer asustar otra vez con lo de Venezuela. Ahora sí, metámonos en la política ecuatoriana, porque nos quedan 18 minutos y quiero sacarle provecho a la visita del economista Pablo Dávalos a este programa por primera, y espero que no sea la única ni última vez que venga. Esta reunión de las izquierdas, no agresión, en segunda vuelta apoyaremos al candidato que llegue, y están involucrados, ya me pasaron el dato y no creo que sea secreto, pero está Centro Democrático, Reto, Revolución Ciudadana, el Partido Socialista, Pachacuti, Conalle, y creo que no se me escapa nadie más. Esos son, ¿no? Esos son los que están. ¿Y cómo van los diálogos? Quiero saber si eso de que cuando lleguen a segunda vuelta uno de estos candidatos, el resto lo va a apoyar. Sí, me parece una extraordinaria noticia para el país. Me parece que por fin las izquierdas hayan empezado a conversar. ¿Por qué las izquierdas? Porque representan la alternativa y la posibilidad de salir de esta profunda crisis. Porque son, si tú quieres, la única herramienta que tiene el elector, que tiene el ciudadano para resolver la crisis de seguridad, para resolver la crisis económica, para salir del tutelaje del Fondo Monetario Internacional. No hay otra posibilidad. Si gana nuevamente la derecha, o sea, se continúa con lo que estamos viviendo y se empeora la situación. Por eso hay que saludar, hay que apoyar, hay que aplaudir la posibilidad de que las izquierdas se sienten en una sola mesa. Lo ideal, o sea, si tú quieres, lo ideal, lo utópico sería que las izquierdas digan, bueno, nuestro binomio es fulano de tal. Eso sería lo ideal. Vuelta, sí. Eso sería lo que todos soñamos. Todos soñamos. Sí. Que archivemos todos los resentimientos, que archivemos todas las disputas, los desacuerdos, y que digan, ¿sabe qué? Ante esta circunstancia difícil que vive el país, hemos decidido este binomio. No.
Pero lo ideal también sería que las izquierdas se pongan de acuerdo en lo básico. En lo básico, te digo un ejemplo. La CONAIE ha dicho, y Pachacútec, ¿sabes qué? El extractivismo nos lastima, nos hace daño. Cero tolerancia al extractivismo. Sí, y la Revolución Ciudadana dice es que si no tengo recursos de extractivismo no puedo desarrollar el país. Entonces, que se pongan de acuerdo y ¿Cómo digan, van ya. a llegar a ponerse de acuerdo en eso? Entonces, que la Revolución Ciudadana diga, ya está bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que el pueblo decida. Vamos a hacer una gran consulta para declarar al país libre de minería. De tal manera que tú pones tus argumentos, yo pongo mis argumentos y que el pueblo decida. ¿Se accedió ya a eso? No lo sé, ahorita están reunidos en eso. Pero justo están en eso. Sí, claro, están en eso. Ay, la minería. Yo no sé tanto de minería, pero alguna vez colaboré para alguien que estaba metido en el mundo de la minería. Y este periodista en particular me contaba que podríamos convertirnos incluso en un nuevo Chile en cuestión cobre. Mira, verás. Que hay el PIB, cojamos el PIB. El PIB cobre para convertirnos en el nuevo Chile. Ya, el PIB. Todo el mundo sabe lo que es el PIB. Es el Producto Nacional Bruto de un país. No, expresa la riqueza que el país produce en un año. De esa riqueza que el país produce en un año, ¿cuánto crees que representa el petróleo? Hacia el ojo. Hacia el ojo. Estoy entre el 7 y el 12%. ¿Estoy mal? No, estás muy bien. Representa el 8%. ¿Cuánto crees que representa la minería de ese 8%? Actualmente. ¿De ese 8? O en general, del PIB. ¿Del PIB o del 8? Porque son... Como quieras. Del PIB. Vamos a poner el PIB, ya, que es para PIB. ti más fácil. El 2. No, la minería representa el 0,1% del PIB. Sí está bien poquito. Pero es ahorita. ¿Cuánto crees que representa la agricultura del PIB, en el PIB? El 20. ¿No? Tranquilo, no estoy tomando examen, no te preocupes. No, yo estoy adivinando con buena voluntad, por eso sí. Pongo cara de ojalá no falle por mucho. La minería representa el 7%. La agricultura, ya. El 7%. El 7. 7, 8. El 8 ¿Cuánto crees petróleo? Que representa la industria? La industria en general. En general, toda la industria. Esa debe ser un poquito más alta, pues. Me imagino. No sé, el 15. 15. Ya, por fin acerté uno. Comercio. Dicen que somos un país de comerciantes. El 9. Estás muy bien, 10. Vea, le estoy acertando ahí. Sí, estás muy bien. ¿Sabes cuál es el sector que más crece en el PIB, el que más aporta? ¿El que más crece? El que más aporta, el que más contribuye. ¿En impuestos? No, en el PIB. Ya. Así como el petróleo contribuye en el 8%, la agricultura en el 8%, la industria en el 15%. Hay uno que más. Hay uno que aporta en el 25%. Las pymes. No, eso es industria. Ya está dentro de la industria. Es la industria. Y no lo hemos nombrado todavía, obviamente. El turismo. El turismo es pequeñísimo, creo que es el 1,2, una cosa así, muy pequeño. ¿Tan pequeño? Ajá. ¿Quién diría, no, en un país tan explotable? Una vez hablaba con alguien de turismo y le decía algo como, si acaso en el Ecuador se obtiene ingresos por turismo como se debería, por todo lo que tenemos, por todas las maravillas. Y me sacó una estadística increíble que habían hecho un estudio. Era una locura. Decía, 1 de cada 100 personas que estarían dispuestas a venir a conocer Ecuador, a viajar aquí, a pasearse, ni siquiera 1 de cada 100 conoce el país, sabe que existimos. Sí, de cada 100 que podrían venir. El turismo no representa. Te comento que el sector más importante que tiene la economía ecuatoriana, curiosamente, es salud y educación. Salud y educación. O sea, salud, me Te pongo un ejemplo solo en privada salud. Y pública, ¿no? Verás, es el PIB, o sea, en el PIB está todo. Claro. Para que tengas una idea. El presupuesto del Estado en salud, ¿sabes cuánto es, no? Presupuesto 3.500. ¿Ya? El presupuesto del Estado. El presupuesto del IES es otra cosa. No, eso se ejecuta, porque es gasto de médicos. Ya, sí se ejecuta. Ya. El presupuesto del IES en salud, ¿sabes cuánto es? 3.700. Para que tengas una idea, el IES tiene varios fondos, entre ellos el Fondo de Salud Individual y Familiar. Ese fondo del IES de Salud Individual y Familiar tiene un volumen de $14,000 millones. 14,000 millones. Eso circula.
No, ese es el fondo, está metido en papeles del Estado y demás, ¿no? De ese fondo sale el presupuesto de los hospitales del IES, que es 3.700 millones. El gasto de bolsillo en salud, ¿no? Lo que tú gastas, así como el gasto en farmacias, médicos y demás, es como 6.700 millones al año. Entonces, si tú sumas los diferentes presupuestos, es una cantidad enorme, son como 15.000 millones. Entonces, es obvio que sea un porcentaje importante en el PIB. La cantidad de institutos que ahora hay en educación, los posgrados que ahora hay. Tú terminas la universidad y resulta que nadie te contrata si no tienes un posgrado. Y todos los posgrados son pagados. Todos los posgrados son pagados. Un profesor de posgrado genera más valor agregado que un agricultor o que 3 agricultores. Eso es el rumbo de la economía a nivel mundial, no solamente en el Ecuador. Eso está pasando en Colombia, en Perú, en Venezuela. Son economías de la información, economías del conocimiento, hacia allá está transitando el mundo. Pero hay algo detrás que no me está diciendo del todo, porque quiero que unamos cables y me cuente qué tiene que ver esto de la salud y educación llevándose un gran porcentaje del PIB, o más bien contribuyendo, con la situación actual del modelo fondomonetarista. ¿En qué estábamos conversando? Estábamos conversando en la unidad de las izquierdas, estábamos conversando en el extractivismo, estábamos conversando que no ojalá el día de hoy... No es necesario recurrir a la minería. Claro, ojalá el día de hoy se pongan de acuerdo, o sea, la Revolución Ciudadana y Pachacuti, que son los más potentes de esa unidad de la izquierda, es llevar adelante un proceso de consulta nacional sobre la minería, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que se les hace como muy... manual, fácil acceder a los millones y millones de dólares de las empresas canadienses. Claro. Entonces, esa plata está ahí lista. Ya, vea, tome el campo tal, el lugar tal, hágase cargo. O sea, eso es como... Renta, se llama renta. Es mucho más fácil tener rentas ahí rápido que ponerse a producir algo. Es mucho más fácil, ¿no? Claro. Pero, claro, si logramos, creo yo, que esas izquierdas se empiecen a superar esas barreras que tienen ahí, se puede construir una base común, pienso yo. Si la Revolución Ciudadana empieza a ceder en el extractivismo, si la CONAIE y Pachacuti proponen, qué sé yo, un gran debate nacional sobre el extractivismo, con estos datos que acabamos de ver en este momento, ¿no? Y ver que no va por ahí la alternativa del país. El país nunca ha sido extractivista, al menos en cuestiones de minería, a diferencia de Chile o Bolivia. Chile y Bolivia tienen siglos en la minería, décadas en la minería, pero nosotros no, pues. Nosotros nunca hemos experimentado eso. Entonces, debatir eso. Debatir el desarrollismo. La Revolución Ciudadana es muy desarrollista, que está bien y estuvo bien en el siglo XX, pero no en el siglo XXI. ¿A dónde tenemos que apuntar? Lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? El desarrollismo es la gran obra, la big inversión del Estado, que está bien, no discuto eso, no discuto esa línea. Pero en el siglo XXI se están apostando a nuevas cosas, se está apostando a la inteligencia artificial, se está apostando a las nuevas tecnologías, nanotecnologías, biotecnologías, a mercados más segmentados, más focalizados. El mundo es diferente. El principal insumo en el siglo XXI es la información, ¿no? Es el Big Data. Ya no es esa gran... O sea, sí, necesitamos construir, por supuesto, una refinería para bajar el precio del petróleo, las autopistas, trenes. No discuto eso. No, nadie discute, es que es la inversión inicial. Hidroeléctricas, para que no las haya cortes de hidroeléctricas, energía. Necesitamos eso, nadie discute eso. Pero no se trata solo de eso, que es inversión pública, sino el desarrollismo de la Revolución Ciudadana. Pero otro desarrollismo que usted plantea con inteligencia artificial de por medio y nuevas tecnologías, ¿sí se podrá implementar en el país de una forma sobre todo efectiva? ¿Y a qué me refiero? A que estamos atravesando una crisis urgente. Entonces ayer le preguntaba a Juan Pazimiño, el historiador, y él me decía, porque hablábamos del gobierno de Noboa, que son apenas 18 meses, y yo le preguntaba, ¿se puede hacer algo en 18 meses? Y él me decía, se puede hacer algo en 6 meses, en 3 meses. Es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión, es cuestión de ejecución, de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Entonces ahora, ese desarrollismo tecnológico que usted menciona, está como para un Ecuador que tiene las cifras de muertes violentas que tiene, para un Ecuador que tiene el abandono social que tiene, para un Ecuador con la migración que tiene. O sea, sí calzan. Eso más o menos quiero saber.
Creo que sí, porque son procesos diferentes. El uno son condiciones sociales que se han deteriorado desde, sobre todo, el gobierno de Guillermo Lasso. Acuérdate que las masacres carcelarias empezaron con Guillermo Lasso. Acuérdate que Guillermo Lasso aprobó una ley que permitía el blanqueo de capitales, que trajo para blanquear capitales aquí y lavarlos aquí en el país. Recuerda que las exportaciones están contaminadas, muchas de ellas de droga, muchísimas, con el aval, consentimiento, esto que es el sistema financiero de las mismas empresas exportadoras, etcétera, que la policía ha sido denunciada por el ex embajador de Estados Unidos en el Ecuador por la presencia de narcogenerales, es decir, mandos altos vinculados a las estructuras delictivas del país. ¿Y ese desarrollismo 2.0 cómo entra ahí? Por la minería. La minería permite el lavado de dinero, por ejemplo. Los mecanismos de lavado de dinero se sustentan en la gran minería. Pero no es como muy... Porque tú puedes comprar posiciones en Canadá de oro y a través de esas posiciones lavar el dinero que nace del narcotráfico, por ejemplo. O sea, hay una relación directa, exportaciones de oro con lavado de dinero. Directa. Por eso la minería ilegal, ¿qué hace? La minería ilegal lava dinero. Está totalmente relacionada con el lavado de dinero. Si la minería ilegal hace eso en pequeña escala, imagínate la minería legal a gran escala. ¿No? Si ahora exportamos droga y qué sé yo, los commodities como camarones, banano, imagínate con la cuestión del oro, la capacidad de lavado de dinero que tendrían estos grupos delictivos que controlan aspectos claves del aparato estatal, ¿no?, con la exportación de oro. Eso es una puerta abierta para el crimen organizado. Pueden lavar millones, ¿no?, con el oro, millones. Entonces el Ecuador exporta oro. ¿Quiénes compran los derechos de exportación de oro? Estos grupos, a través de sus empresas. Compran oro y eso les permite lavar el dinero. Entonces, por eso esa discusión de la minería abierta es pertinente para el país. Es absolutamente imprescindible, absolutamente necesaria, y salir de eso. O sea, es una forma de empezar a limpiar un poco los mercados. Mira el caso de Perú. Mira el caso de Perú. Hay muchísimo lavado justamente adosado, adscrito o relacionado con la minería. Tanto la minería legal libre. Claro, y la ilegal y mucho más todavía, ¿no? Porque no está sometida a ningún control. Pero aquí estamos plagados también. Totalmente, totalmente. Y ese es un debate que hay que llevarlo. Y las izquierdas están trabajando, están debatiendo eso, por eso es una buena señal para el país. ¿Pero o sea, usted asesoró a alguien en este momento? Sabes que sí, o sea, he asesorado básicamente a la izquierda. Soy medio ecuménico en las izquierdas. Los únicos que no me soportan son los de la Revolución Ciudadana. Pero yo creo que tuvo una bronca con Correa ahí algún rato. Sí, pero todos los demás sectores de izquierda me han abierto las puertas. Pachacuti, CONAIE, UP, socialistas, pero con RC5 no se lleva con nadie. Me llevo con alguna gente, me llevo. Pero lamentablemente es una estructura tan vertical que si te peleas con el jefe, ya los de abajo no pueden hacer nada. No mucho. Te dicen, bueno, ya te peleaste con el jefe, pana, eres mi amigo, pero ya hasta ahí llegamos. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle a Pablo Dávalos, que ha tenido la deferencia de dejar de ir a la segunda reunión de las izquierdas en la Casa de las Culturas, que se va de aquí volado, para venir al Quique Show, que ya se había comprometido. Y llegó puntual y de buen ánimo y ha hablado bastante de muchos temas. Desde ya quedó eternamente agradecido. Hubo una situación, entiendo que fue octubre del 19, cuando ya tuvo que intervenir la conferencia episcopal y pasó todo lo que pasó ese domingo horrible, donde estábamos todos tensionados viendo en televisión que por Dios ya se acabe esta farsa, porque estábamos encerrados en nuestras casas, las calles estaban violentadas. Bueno, y pasó lo que todos recordamos. Pero Pablo, a ti te culpan de haber vendido el paro muy barato. Es más o menos de lo que se te acusó, ¿no? Se te acusó de algo parecido. Pero Lenin Moreno, después de un tiempo, salió en un episodio macabro de televisión a decir algo así como: yo me salí con la mía, porque el subsidio a los combustibles periódicamente lo fui quitando, que era lo que había en ese decreto, que era de golpe. Sabes que esa es una retórica creada justamente por la Revolución Ciudadana, porque hasta donde yo sé, Lenin Moreno fue candidato de la Revolución Ciudadana.
de Alianza País. Bueno, pues se viró al segundo día, creo. Ya, pero él se pudo haber virado. ¿Y cómo me explicas que en su viraje se haya llevado a todos los funcionarios y a toda la asamblea? No solamente se viró él. Es que no todos se dieron cuenta del viraje tan pronto y hubo los que se viraron con él. Se viró un bloque. Claro, pues. claro. Entonces no fue el viraje de una persona. No. Fue el viraje de un partido. Y ahí se rompe el partido. Una facción, porque claro, muchos vieron... Los funcionarios. Era muy oportuno quedarse con Moreno, porque los estaba Moreno ministros, en el poder, pues. Te pongo nombres, ¿no? Carvajal. Pero fue una limpieza que valió la pena para ellos, Ya, porque finalmente pero ese es el problema de ellos. Ellos se dan cuenta quién está ahí de oportunista. Claro, pero lo primero es indicar que no fue el giro de Moreno, que Moreno, Lenín Moreno, gira hacia la derecha con un montón de gente que formaban parte de la estructura de Alianza País. Sin duda, varios. Si no, Lenín Moreno se habría quedado en el aire, pues, así de simple. O sea, no habría podido lograr lo que logró, porque logró el apoyo de las Cortes de Justicia para sacarle a Glass, logró el apoyo de la Asamblea Nacional. Mira la ley de fomento productivo. ¿Quién apoyó esa ley que provocó la remisión de intereses, multas en el año 2018? Se aprobó con los votos de la Revolución Ciudadana, pues. Eran bloques medio divididos. Pero se aprobó, sí. Finalmente se aprobó. Sí. Esa Revolución Ciudadana tiene que algún día explicarle al país por qué le puso a Moreno, por qué no creó los contrapesos necesarios, ¿no? Y por qué permitieron la aprobación de esas leyes. Yo lo veo así rápidamente, solo ese punto, que era un grupo demasiado grande de gente. Exacto. Y que en ese punto muchos dijeron, no, yo estoy en el poder, llegué al poder, de aquí no me sacan. Exacto. Así eso demuestra... Así tenga que trabajar con este traidor, con este mentiroso, con este vulgar pirata. Eso demuestra que hay un componente de oportunismo en ese partido político. Por supuesto. En todos los partidos políticos. Ahora bien, vamos al domingo 13 de octubre. En la mañana estamos con los compañeros indígenas preparándonos para no sabíamos que había la conversación. Estábamos en una oficina cerca de la Casa de la Cultura, se escuchaban las bombas, era un día gris, estaba lloviendo. Estábamos con la dirigencia indígena, un pequeño grupo de... Teníamos órdenes de prisión, algunos de ellos nos iban a meter presos. ¿No? Y en esa reunión, finalmente la conferencia episcopal nos dice, han aceptado reunirse en San Patricio. El ambiente era muy triste porque los dirigentes empiezan a recibir la noticia de algunos compañeros gravemente heridos y 2 muertos más, ¿no? Y estaban muy indignados. Preparamos la reunión, preparamos los términos de esa reunión, ¿no? Y nuestra reunión, el término era, ese decreto 883 tiene que darse de baja. Ese era el objetivo de la reunión, dar de baja el decreto 883. Finalmente llegan a vernos unos buses en este caso, creo que era de la ESPE, no me recuerdo quién, y nos llevan a San Patricio. La gente va, conforme avanzaba el bus, se abrían las barricadas, dejaban pasar y la gente acompañaba al bus. Llegamos a San Patricio con esa consigna del decreto 883. Que había que bajárselo y eso era lo único que ustedes iban a aceptar. Y ahí es interesante porque eso fue en un lado de la mesa estaba el movimiento indígena. La única persona mestiza, si tú quieres, que estaba en la mesa era yo, no había nadie más, todos los demás eran dirigentes. Y ahí estaba Jaime Vargas, Leonidas Issa. Y al otro lado de la mesa no estaba el gobierno, estaba el Estado. Estaba todas las funciones del Estado, desde la función electoral, la participación y control ciudadano, la justicia, fiscalía, los ministros, el presidente de la República, con una parte estaba la Iglesia Católica y al otro lado estaba Naciones Unidas. Y empezó el debate, empezó la discusión. Los compañeros dijeron, hay movilización, ¿no? Por esto, queremos que se baje el decreto 883. Finalmente, fue público, fue transmitido, no querían transmitir, nosotros exigimos que se transmita y cuando nosotros empezamos a transmitir desde Corape y varios medios asociados, ahí el gobierno decidió que se transmita, porque nosotros dijimos, esto se transmite porque esto es transparente. Dime tú, si eso fue transparente, ¿en qué parte de eso vendimos eso? No entiendo. Y además que... ¿Qué fue lo que logramos? Además que ustedes estaban ante el Estado buscando un objetivo y el objetivo se logró. Cuando yo doy una clase y les digo a los chicos, pensemos en escenarios, este es el programa de ajuste. El escenario A,
Y empiezo a desarrollar con los chicos los escenarios, porque mi función como profesor es eso, para que los chicos entiendan cómo se manejan las políticas de ajuste en cada escenario. Resulta que graban un pedacito de la clase, no toda la clase, y con ese pedacito donde se mencionan hipótesis de trabajo, porque es una clase, no es una cuestión política, y cogen eso y con eso lanzan toda una campaña. ¿Para qué? Creo yo, para desprenderse de la responsabilidad de haber puesto a Moreno en el poder y haber evitado ese giro que no solo fue de Moreno, sino de todo el partido, ¿no? Que finalmente se rompió. ¿Y ustedes, eso pasó en octubre? ¿Y ustedes fueron los que salieron a luchar y ustedes fueron los que fueron a negociar? Pusimos los muertos. Y ustedes pusieron los muertos y ustedes pusieron la gente en las calles. Y ustedes y ahora pusieron el grito en el cielo y fueron los únicos que realmente tomaron acciones concretas. A mí me botaron de la universidad, Me imagino. de la Católica, por eso. Me cerraron todas las fuentes de trabajo, por eso. Tengo que despedirme porque ya me va a cortar la cabeza. El economista Pablo Dávalos con nosotros. Un gusto, un placer. Gracias por haber venido y me da gusto conocerle y pronto nos veremos otra vez. Por supuesto. Ya pues. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.